Buenas noches, chicos y chicas. Como les había dicho en el video anterior, hoy vamos a continuar utilizando el Google Earth para examinar los conjuntos del relieve de nuestro país. Esta semana vamos a ver más en detalle la cordillera de los Andes. En nuestro país, la cordillera se divide en tres sectores. Tenés los Andes del noroeste, que se localizan en el noroeste del país, los Andes de Cuyo, que se localizan en el centro, y los Andes patagónico-fueguinos. Los Andes del noroeste se subdividen en tres partes, que son las sierras subandinas, la cordillera oriental y la Puna. Las sierras subandinas se desarrollan en dirección norte-sur y reciben muchas precipitaciones por los vientos húmedos que llegan desde el Atlántico. Estos vientos atraviesan la llanura platense, toda la zona de la llanura platense que ven acá, y al chocar contra las sierras subandinas descargan su humedad ahí en forma de lluvias. Lo que genera que haya un bioma de tipo selvático que se llama las yungas, o sea, con Y, yungas con Y. Acá podemos ver el Parque Nacional Calilegua en la provincia de Salta, que es una de las áreas protegidas de la yunga. Fíjense cómo el relieve es montañoso, pero está cubierto de vegetación. O sea, vemos acá todo el relieve tan escarpado y sin embargo está completamente verde porque está cubierto de vegetación. O sea, esto es la selva de las yungas. Después tenemos la cordillera oriental. La cordillera oriental se localiza en el centro del sector de los Andes del noroeste y también se desarrolla en dirección norte-sur. La formación de relieve más característica son las quebradas, que son valles estrechos atravesados por ríos. Acá podemos ver la quebrada de Humahuaca, que es la quebrada más famosa y está en la provincia de Jujuy. Como pueden ver, en el centro está el río Grande. Este río es un afluente del río Paraná del río Paraguay, y como estamos en otoño está casi seco. O sea, pueden ver que el lecho del río está prácticamente desprovisto de agua. Eso es porque el clima que hay en la cordillera oriental hace que la mayor parte de las lluvias sean en verano, y esas lluvias alimentan el caudal de los ríos de la zona. O sea, normalmente este río, o sea, durante el verano, si esta imagen lo hubiéramos tomado hace un par de meses, tal vez el río tendría mucha más agua, pero ahora, como estamos en invierno, no presenta prácticamente nada de caudal. Sin embargo, en condiciones normales, el agua de este río continúa desplazándose hasta unirse con el río Paraguay. Y después tenemos la Puna. La Puna es una formación de relieve que se la podría describir como una planicie en altura. O sea, la Puna es una zona de relieve llano, pero completamente, o sea, esto significa que si bien está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, el relieve que tiene es uniforme. O sea, presenta un relieve completamente uniforme que no tiene ni muy altas cumbres ni zonas más bajas. O sea, en general toda la zona de la Puna que podemos ver acá es una zona de relieve bastante uniforme. Es el lugar más árido de todo el país. Y buena parte de esa aridez es porque al estar rodeada de montañas, ningún viento húmedo puede acceder a la Puna. O sea, como está completamente rodeada de montañas, no hay ningún viento de ninguna dirección puede entrar en la Puna y traer con él ninguna clase de humedad. Esto también provoca que los cuerpos de agua que hay en la Puna, que hay algunos ríos, hay algunos arroyos, tienden a evaporarse por completo, y eso provoca que se desarrollen salares y salinas. Seguramente ustedes saben que incluso el agua dulce tiene una pequeña proporción de sal, y cuando esa agua se evapora, cuando una gran cantidad de agua se evapora, esa sal queda concentrada sobre la superficie de la tierra y se la denomina salar. Ahora, cuando ese salar es explotado económicamente, es decir, cuando el ser humano extrae esa sal para sus diferentes usos, ahí ese depósito pasa a ser llamado salina. Acá podemos ver
Salinas Grandes, que es uno de los mayores salares de la Puna y que se localiza en el límite entre las provincias de Jujuy y Salta. Si ustedes ven acá, a ver si puedo... Esto que está acá, si no me equivoco, es el límite entre la provincia de Jujuy y la provincia de Salta. O sea, si no me equivoco. Una parte de las Salinas Grandes se encuentra en Jujuy y otra parte se encuentra en la provincia de Salta. Y como pueden ver, es un enorme depósito de sal. Después tenemos los Andes de Cuyo. Los Andes de Cuyo se dividen también en tres sectores. O sea, así como lo que eran los Andes del Noroeste se dividían en tres sectores: Cordillera Oriental, Sierras Subandinas y Puna, los Andes de Cuyo se dividen también en tres partes. Por un lado tenemos la cordillera principal, que es la que está en el límite con Chile, que está al oeste. En el centro está la cordillera frontal y al este se encuentra la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza. El Cerro Aconcagua, que es lo que yo les había marcado en el video anterior, en uno de los videos anteriores, que es la montaña más alta de América, se localiza en la cordillera principal. O sea, en la cordillera principal es donde se localiza el Cerro Aconcagua. Y después tenemos los Andes Patagónicos Fueguinos. Los Andes Patagónicos Fueguinos tienen la particularidad de que son el sector más bajo de la cordillera de los Andes, o sea, es la parte de menor altura, y eso es por toda la actividad que hubo de glaciares. O sea, durante la época de las glaciaciones, los glaciares desgastaban las montañas de los Andes Patagónicos Fueguinos y provocaban que la altura fuese muy baja. Otra consecuencia de estos glaciares, de esta actividad glaciar, es que en toda la zona cercana a los Andes Patagónicos Fueguinos hay una gran cantidad de lagos. Y estos lagos se formaron porque cuando el agua de los glaciares se derritió, se acumulaba en diferentes depresiones del relieve y esas depresiones eventualmente terminaban formando lagos. Uno de los lagos más famosos, como ustedes sabrán, es el lago Nahuel Huapi. Acá es donde, en este lago es donde se localiza la ciudad de San Carlos de Bariloche, que bueno, donde todos los jóvenes van a los viajes de egresados y también van a hacer turismo, etc. O sea, este lago se formó por la acumulación de agua del agua de los glaciares, que antes cubría buena parte de los Andes Patagónicos Fueguinos, que cuando se derritió se terminó acumulando en toda esta zona. Y después tenemos lo que es las sierras pampeanas. Las sierras pampeanas se localizan en el centro del país, principalmente en lo que sería la provincia de Córdoba y una parte en La Rioja, una parte en San Juan, una parte incluso en Mendoza y en el norte de San Luis, pero principalmente están en Córdoba. La provincia de Córdoba es donde está la mayor parte de las sierras pampeanas. Estas sierras pampeanas se formaron durante el ascenso de la cordillera de los Andes, o sea, el macizo de Brasilia, los bloques del macizo de Brasilia se rompieron cuando la cordillera de los Andes ascendió, y eso causó que algunos bloques ascendieran, lo cual formó sierras, y que otros bloques de estas zonas se hundieran, lo cual formaba valles, bolsones y llanos. Uno de los valles más visitados es el de Calamuchita, que lo podemos ver acá. Es un lugar realmente muy lindo para visitar, el Valle de Calamuchita. Yo he ido y es muy lindo. Y además, acá cerca se localiza, si no me equivoco, el Cerro Champaquí. O sea, a no mucha distancia de Calamuchita se encuentra el Champaquí.
Ahí está. Como pueden ver, esto es el famoso Cerro Champaquí que con el colegio muchas veces han ido varios cursos a escalarlo, ¿no? Y acá pueden ver el Cerro Champaquí. Ahora, esto es interesante porque, bueno, las sierras pampeanas tienen laderas empinadas hacia el oeste, ¿no? O sea, en dirección a los Andes, que se llaman cuestas, ¿no? Y son escarpadas porque desde ese lado no soplan vientos. O sea, desde el lado de la cordillera de los Andes, debido a la altura que tienen, no hay ningún viento que venga desde ese lado. Entonces, eso provoca que ese lado de la cordillera sea muy escarpado. Y en cambio, por otro lado, el lado este de la cordillera es muy suave porque desde ese lado sí soplan vientos y producen cierta erosión de de las sierras. En la cima de las sierras, en general, hay un relieve bastante llano. O sea, si bien las sierras tienen una altura considerable, tienen en la cima un relieve bastante llano que hace que suele llamarse pampas y que se lo suele utilizar para las actividades agropecuarias. Bueno, esto es la parte más meticulosa de los diferentes sectores, tanto de la cordillera de los Andes como de las sierras pampeanas. Así que bueno, ya la semana que viene vamos a empezar con el tema de la hidrografía del país, o sea, los principales ríos de la Argentina. Así que bueno, les agradezco mucho por haberme acompañado y bueno, después les voy a dar una actividad para que resuelvan con lo que hemos ido señalando en este video.